Hola a todos, estimados alumnos, estimadas alumnas. Espero que estén muy bien luego del sismo y luego de todo este tiempo que no hemos podido estar en clase. Son casi, bueno, de hecho son 2 semanas perdidas, entonces de alguna manera tenemos que recuperar el tiempo que hemos perdido, y para eso se me ocurrió usar este tipo de videos de Webex que son muy sencillos de usar. Ustedes nada más van a descargar este video y así podemos recuperar un poco del tiempo que hemos perdido. De todas formas, quiero que sepan estas cosas técnicas. Primero, que hay que seguir avanzando en las lecturas. La lectura en la que nos habíamos quedado es la de Kant. Hay que terminar la lectura de Kant, de comentarla, lo que habíamos dicho, y que ahora vamos a terminar de explicar. Y la otra lectura es la Familiaris Consortio, que me urge ya que la puedan hacer, me urge que la puedan terminar, que la puedan disfrutar y también que la puedan comentar, porque bueno, más que la puedan comentar, ya veremos si hacemos un comentario de esa o si hacemos un control de lectura, dependiendo del tiempo que necesitemos en clase, porque no conviene que perdamos más tiempo. Entonces, por favor, háganlo. No dejen de leer, no dejen de estar conectados, al menos en ese sentido, de las lecturas. Bien, quiero terminar de explicar la última lectura de Kant en la misma metodología o en la misma manera que lo estábamos haciendo la clase pasada, que es leer comentando, porque me parece que es un muy buen sentido pedagógico para que ustedes vayan viendo la riqueza de la lectura a través del comentario que yo poco a poco puedo proponer. Entonces, les comparto mi escritorio, permítanme. Y así vamos leyendo juntos, y si quieren podemos hacer también garabatos en PowerPoint para que imaginemos que es nuestro pizarrón. Bien, entonces estábamos con Kant, hablando de esta filosofía del derecho matrimonial y esta filosofía del derecho familiar, cómo toda la estructura ética kantiana está atrás de esta propuesta legal, o está atrás de esta propuesta que pretende darle unos ciertos derechos y unas obligaciones, perdón, tanto al marido y mujer como a los hijos y a toda la institución familiar. Decíamos que Kant fundamenta esto muchas veces en la Sagrada Escritura, también en su propio desarrollo ético y también en el desarrollo jurídico de la época, que se basa en un sistema, en el sistema romano, que también en cierta forma es germánico. Kant entonces tiene estas tradiciones. Habíamos visto que el marido y la mujer no basta que estén unidos por el hecho, porque eso no tiende a la universalidad. Tampoco basta que estén unidos por el pacto, a pesar de que el pacto tenga una insinuación, o más que una insinuación, tenga un matiz o un carisma más personal. Todavía no es del conocimiento público de toda la comunidad, entonces eso le falta, no tiene, bueno, no es que no tenga formalidad, sino que puede tender hacia una mejor excelencia, sino que marido y mujer tienen que unirse bajo la ley. Y habíamos visto cuáles eran las consecuencias de esto, pues que se esperaba que ambos fueran fieles, que ambos fueran cooperadores en su casa, ya sea para afuera o ya sea para adentro, y también que estuvieran dispuestos a la procreación. Bien, entonces, ya que nos quedamos en eso, podemos seguir leyendo la parte de Kant que nos toca, que es, si mal no recuerdo, ahora la página 60, ¿no? Ojo, cualquier duda, por favor, háganmela saber. Yo espero que ya pronto regresemos a la escuela para, pues, para seguir estudiando. ¿Qué más queremos, no? Hemos perdido bastante tiempo. Y algunos de ustedes me han comentado que han sufrido daños bastante fuertes. Pues evidentemente pues tienen mi condolencia, tienen sobre todo mi comprensión, y es lo que yo también pido de ustedes, su comprensión.
comprensión porque han sido días difíciles, han sido días en los que algunos han estado en las brigadas, otros hemos estado al pendiente de qué es lo que va a pasar, si va a regresar la clase o no, así que por favor comprensión, y primero Dios cuando regresemos, mucho trabajo, mucha energía, mucha buena disposición, buena voluntad para terminar nuestro temario en la mejor forma y en el mejor tiempo posible. Bueno, vamos a leer. Estamos aquí en el párrafo 26. Voy leyendo y voy comentando, como la vez pasada. Me van a hacer falta sus preguntas, pero ya las harán. De todas formas, yo voy comentando. Dicen, párrafo 26, monogamia e igualdad matrimonial. Por las mismas razones, la relación de las personas casadas entre sí es una relación de igualdad respecto a la mutua posesión de la persona y los bienes del otro. Ojo, esto tiene un fundamento clásico muy interesante, y es que no puedes ofrecerte a otra persona, no puedes ofrecer pasar la vida con otra persona, es decir, no puedes ofrecerte a ti mismo como ofrenda, como ayuda, como compañero o compañera de la otra persona, si no eres dueño de ti mismo. Nadie da lo que no tiene, y si no te tienes a ti mismo, no puedes ofrecerte en oblación matrimonial a la otra persona. Podrías ofrecer tu cuerpo, podrías ofrecer tus riquezas, tus disposiciones, etcétera. Pero eso no es ofrecerse completamente. Ofrecerse completamente implica dar todo lo que nosotros somos. Espíritu, alma, posesiones, cuerpo, sexualidad, capacidad de trabajo, capacidad de sufrimiento, capacidad de felicidad. Y esta entrega solo puede entenderse desde la completa planificación entre ambos. Cuando ambos cónyuges se soportan, no se soportan porque se aguanten todos los días a sus sinsabores o porque se aguanten todos sus días sus silencios o sus pesares o sus malestares o sus incomodidades o sus indisposiciones. Eso no significa aguantar al otro en el sentido en que sea soportarlo. Soportarlo más bien en el sentido de ser una columna para el otro, ser mutuamente columna del otro, de modo que nuestra debilidad se vea fortificada por las virtudes del otro. Así, dos débiles que van juntos son más fuertes. Acuérdense, en el matrimonio no nada más se comparte la intimidad o se comparte la riqueza o se comparten los hijos, sino que sobre todo se comparte la debilidad, se comparte la vulnerabilidad humana. De tal modo que si yo entrego mi vulnerabilidad junto con mis fortalezas, me pongo en garantía del otro en sus momentos de debilidad y yo tengo la garantía de que el otro me va a fortalecer en mis momentos de debilidad. Eso es también a lo que se está refiriendo Kant. Acuérdense, podemos leer a Kant en una clave que tenga ambas, tanto razón como vulnerabilidad. Bueno, eso significa, o eso podemos decir que significa la mutua posesión de la persona. Son dos personas que se poseen mutuamente. No en el sentido de propiedad, sino en el sentido personal. Han hecho una oblación de sí hacia el otro lado. Bueno, por consiguiente el matrimonio solo se realiza verdaderamente en la monogamia, pues en una relación de poligamia la persona que se entrega por una sola de ambas partes obtiene solo una parte de la otra a la cual se entrega y así se convierte en cosa. Fíjate qué interesante es el argumento de Kant. En la poligamia, si yo tengo muchas esposas, por poner un ejemplo, habría un obstáculo para la entrega de la persona en sí misma, de la persona como don, de la persona como perfección, porque solo tomaría las riquezas de una, la comida de la otra, la intimidad de aquella otra, pero tomaría lo que yo quisiera, no todo lo que la persona es. Y el hecho de escoger de entre muchos ya habla de una desigualdad, ya habla, además de una desigualdad, de una capacidad de tomar los bienes de la persona o sus características físicas o lo que sea, como partes en vez de todos, pero la persona es individual, la persona no puede dividirse.
De este modo, hay que apuntar hacia la monogamia. La monogamia sí pretende entregar a la persona por completa o por completo. Como dice una canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? Qué bonito entregarse todito completo, pero bueno, eso es solo un ejemplo cultural mexicano que se me viene ahora a la cabeza. Claro, no es que pongamos en el mismo nivel, o no es que, bueno, no importa. Cuando empiezo a dividir a la persona por sus rasgos o por sus características y empiezo a escoger unas cosas de una y otras cosas de otra, ya no veo a la persona como un todo y ya no la veo con toda su dignidad y entonces la convierto en cosa. La manera de evitar esto es la monogamia, porque en la monogamia no me puedo escapar, bueno, no es que no pueda, sino que acepto y amo a la persona con con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todo lo que ella misma es, sin hacer divisiones. Por eso Kant apuesta por la monogamia y es mucho de sentido común. Mas con respecto a sus bienes de la persona, sigo leyendo, a cada uno le asiste por separado el derecho de renunciar al uso de alguna parte de ellos, aunque solo mediante un contrato especial. Por ejemplo, si la esposa, o en dado caso el esposo, pongamos primero el caso de la esposa, renuncia a sus bienes profesionales, renuncia a sus capacidades profesionales por criar a sus hijos. O, por ejemplo, también casos como el que les platicaba, que yo he sabido que el marido renuncia a sus capacidades profesionales porque a su esposa le va mejor y entonces él decide quedarse en la casa con los niños a criarlos. Más bien parece que la lectura hace un caso especial de esto. Por el principio anteriormente establecido, se sigue además que el concubinato implica poca capacidad de comprometerse a realizar un contrato legal. Ahí está. Como también lo es contratar los servicios sexuales de alguien por una sola ocasión bajo una especie de contrato para fornicar, pactum fornicationis. Es como el caso muy posmoderno de los amigos con beneficios. En realidad esa persona no es tu amigo, o no sería un amigo, simplemente sería algo muy semejante a una prostituta o un prostituto que recibe cierto tipo de trata o cierto tipo de trato como beneficio especial, pero ahí no hay propiamente amor, ahí no hay propiamente igualdad y no estás considerando al otro o no se está considerando al otro en toda su dignidad personal, en todo su valor y en todo su esplendor humano, sino solo por alguna de sus características. Esto, además de ser digamos, de tener un carisma que puede ser legal, porque dice aquí Kant que puede ser legal, y este tipo de servicios existen, la condición que es mala es la poca capacidad de comprometerse. ¿Qué podemos ver entre líneas aquí? Que es necesaria una capacidad de compromiso para desarrollar el matrimonio en un sentido pleno. Sigo leyendo. Pues si se considerase la relación que implicaría esta última clase de contrato, debe admitirse por todos que cualquiera que pudiera comprometerse al mismo no podría obligársele legalmente al cumplimiento de su promesa si deseara renunciar a ella. Ahí no hay propiamente un compromiso de vida, ahí solo hay un contrato legal, un contrato económico, monetario incluso. Pero ahí no estamos hablando al nivel del grado de personalidad, sino incluso del grado de cosa. Poseer a una persona en este sentido, o poseer a una mujer o a un hombre en este sentido, no es más que un comercio que puede compararse con cualquier transacción. Y entonces veo al otro como una cosa. Incluso si es con todas las de la ley, incluso si está dentro de la ley. Si no hay compromiso, si no hay disposición de entregarse a sí mismo, si no hay por una parte una disposición a la entrega completa de mi propia vulnerabilidad y de mis propias fortalezas, y por otra parte, si no hay una disposición a crecer juntos en comunidad para la excelencia, simplemente es un comercio y simplemente es un trato económico, no hay más.
Y en cuanto al primer tipo, sigo leyendo, de contrato, un contrato de concubinato también pasaría por ser un convenio vergonzoso. Aquí ya Kant empieza a hablar de la vergüenza. Pactum turpis, porque tratándose de un contrato de alquiler de una parte de uno para el uso de la otra, dada la unidad inseparable que hay entre los miembros de una persona, cualquiera que se comprometiera a ello estaría entregándose como cosa al libre arbitrio de otra. Otra vez, es rebajar la dignidad de persona de ser un agente libre racional a ser simplemente un objeto, una cosa. Y entonces es perder la capacidad de razón o es en cierto grado renunciar a ella o menoscabarla. Y entonces ya se empieza a hablar aquí de vergüenza. Ojo, no en un sentido en que sea muy caballeroso o en que sea una cosa deshonrosa, que lo es, pero Kant no ataca desde ese ángulo, sino que Kant empieza a atacar o empieza a hacer la crítica desde el punto de vista de la división entre persona y cosa. No es lo mismo ser persona que ser cosa. La persona es un agente racional libre, es una realidad que piensa, que usa, y la cosa es una realidad que no piensa, sino que es usada. Es por ello, Leo, que cualquiera de ambas partes puede anular un contrato como este si se comprometiera con otro a ello en cualquier momento y a voluntad. Y ante estas circunstancias, la otra persona no tendría fundamento para quejarse de una lesión en sus derechos. Estas son consecuencias legales. Si estoy considerando a la persona como cosa y la ley lo permite, pues entonces podría yo legalmente dejar a esa persona como quisiera, a pesar de que no sería correcto. Pero la ley podría permitirlo si contemplara este caso de un pacto de concubinato. Ahora, que existan concubinatos legales o que existan parejas fuera del matrimonio, no nada más en este sentido, sino que tenga incluso otros tratos, un trato afectivo, etcétera, porque de hecho la vida humana no es en ese sentido perfecta, sino que se abre a la falibilidad, es otra cosa distinta. Pero aquí, acuérdense, Kant más o menos, no más o menos, trata de defender a una universalidad en función de la cual convenga entender la tendencia humana a la felicidad, entendida desde la razón, pero también entendida desde la dignidad como persona y no como cosa. Bueno, leo. Lo mismo aplica si se trata de un matrimonio morganático o matrimonio por la mano izquierda, contraído a efecto de convertir la desigualdad existente en el estatus social de ambos contrayentes en una ventaja de uno sobre el otro. Vamos a leer la nota al pie, porque aquí no termina de entenderse muy bien. Dice aquí el número 2. La expresión se refiere al matrimonio contraído de ordinario entre un príncipe o princesa y una persona de linaje inferior, en el que cada uno conserva su condición anterior. Procede del alemán Morgen, inglés morning, porque la persona con linaje solo se comprometía a darle al que no era noble de linaje su ración por la mañana, o sea, a darle de desayunar precisamente porque no había verdadera entrega de la totalidad de la persona al otro. Sigo leyendo, aunque tengo que bajar. Que es lo que Kant considera cuestionable y análogo al contrato de concubinato y al pactum fornicationis mencionado antes. Muy bien, ya nos queda entonces más claro que es un matrimonio morganático, un matrimonio entre desiguales. Es una ventaja de uno sobre el otro al momento de tener que decidir quién tenía la supremacía social entre los dos. Pues a decir verdad, esta relación no es realmente diferente del concubinato de acuerdo con los principios del derecho natural. Fíjense, ¿por qué no es lo mismo? Porque la persona o las dos personas no se están entregando mutuamente y por completo. No nada más en el sentido de riquezas o en el sentido de nobleza, sino que al entregarte completo o al entregarse una persona por completo a la otra, haría falta que entregara, además de su persona, sus posesiones, su vulnerabilidad, su virtud, etc. Y por cuanto no constituye, y por tanto no constituye un matrimonio efectivo, este tipo de uniones
donde no hay igualdad, donde no hay capacidad de compromiso, donde no hay un nivel mutuo de entrega, no son un matrimonio efectivo. Aquí la cuestión que puede plantearse es si no es contrario a la igualdad de las personas casadas que la ley afirme de alguna forma u otro del esposo en relación con la mujer. Él será tu amo, de modo que él es quien representa a aquel que manda y ella a aquel que obedece. ¿Se acuerdan que esto tiene una nota aristotélica? Dice Aristóteles al principio de la política. En las casas más bien conviene que mande el hombre, o que el hombre sea la cabeza de la familia, porque el hombre es más para mandar y la mujer más para obedecer, aunque también existen mujeres que manden y más bien hacia el seno doméstico, en los hijos, etcétera, manden las mujeres. Se parece aquí a esto. No está hablando Kant, claro, siguiendo a Aristóteles, en el sentido en que el varón tenga que ser el amo de la mujer. Por supuesto que no, porque ambos tienen las mismas capacidades en el sentido doméstico. Ambos son la cabeza de los hijos, son la cabeza de los siervos, de los animales, de la disposición de toda la casa, de toda la domus. Y así también de una manera se podría decir que la mujer es ama del hombre. Esto está también tratado por otros autores medievales. No significa que el hombre o que el varón tenga necesariamente que ejercer un dominio natural sobre la mujer, sino que simplemente podría ser considerado como una expresión de ser cabeza de la casa. Lo cual, sigo leyendo, sin embargo, no puede considerarse como contrario a la igualdad natural de un par de seres humanos. ¿Por qué? Porque ambos tienen uso de razón, ambos son agentes libres y racionales, tanto el hombre como la mujer, y por eso son capaces de la mutua entrega. Si la mujer o el hombre fueran desiguales, no habría capacidad de matrimonio porque no habría esa capacidad de igualdad, pero de hecho la hay, entonces son iguales, en un sentido, pero en otro sentido no. Y esto ya saben por qué, por la desigualdad sexual que se implica para que haya reproducción, etc. Siempre y cuando dicha supremacía legal esté basada exclusivamente en la natural superioridad de las facultades del esposo comparadas con la de la esposa. Por ejemplo, porque él sepa llevar las cuentas, o porque él sepa llevar los negocios, etcétera. En el logro del interés común de la casa. También esto se podría invertir, por ejemplo, si la mujer gana más que el hombre, pues en ese sentido podría ser ella cabeza. Y si el derecho de mandar se basa exclusivamente en este hecho, pues este derecho puede deducirse del deber de unidad e igualdad en relación con el fin que hay por medio. ¿Cuál es el fin del matrimonio? Desde la tradición cristiana podemos decir que tiene dos fines el matrimonio. Uno es la excelencia y la ayuda entre los esposos. Te casas para tener una ayuda en tu esposa, o te casas para tener una ayuda, un apoyo en tu esposo, no nada más en el sentido económico, o no nada más en el sentido de la intimidad, o no nada más en el sentido de la amistad, etcétera, sino en todos los aspectos humanos. Y por otra parte, el otro fin del matrimonio, además del crecimiento, del placer, de la ayuda mutua, del mutuo disfrute de los esposos, es la apertura a la reproducción. Esos son los dos fines que Kant también, podríamos decir, está considerando en esta obra y en toda su concepción filosófica del matrimonio. Y aquí lo dice. Pues este derecho puede deducirse del deber de unidad e igualdad en relación con el fin que hay de por medio. ¿Por qué hay unidad y por qué hay igualdad? Porque, por una parte, los esposos se soportan entre sí. No se soportan de que ya no aguanto a esta loca o ya no aguanto a este loco, sino de que se ayudan entre sí. Y por otra parte, porque están abiertos a la vida, están abiertos a la consumación de su matrimonio en un sentido fértil. Bueno, vamos al siguiente párrafo. El cumplimiento del contrato del matrimonio. Ya vimos entonces cuáles son las características del matrimonio que se sigue en un sentido más legal y en un sentido en función de sus fines. Y también lo hemos visto por las cosas que no son matrimonio.
Para decir qué cosa sí es el matrimonio, Kant ha recurrido a varios ejemplos para decir que no es, porque eso es más fácil. Ahora, ¿cómo cumplir este contrato del matrimonio? Vamos a ver. Dice, cumplimiento del contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio se consuma solo mediante el débito conyugal, esto es, eh, a través de la intimidad. Un contrato entre personas de sexo diferente es el que un contrato entre personas de sexo diferente en el que alguna de ellas mantiene en secreto su deseo de abstenerse del débito conyugal o estando alguna consciente de ser impotente para efectuarlo, es un contrato simulado. Bien, ojo, esto es importante. La plenitud, o digamos, el momento de completar el matrimonio es el momento de la intimidad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué solo hay, como dije, cumplimiento del matrimonio? ¿O por qué solo hay tiene su nombre en particular? ¿Por qué solo hay consumación del matrimonio al momento de la intimidad? Bueno, voy a ser un poco más específico, pero también un poco más místico en este sentido. Yo espero que les pueda servir en su vida futura, en su vida matrimonial. Porque el momento de esta intimidad sexual, y yo sé que hablo con gente madura, es un momento en que muestras tu vulnerabilidad. En pocos momentos se muestra tanta vulnerabilidad como en este momento de la intimidad, porque literalmente te estás mostrando tal como eres, sin ninguna cubierta, sin ningún velo, sin nada que pueda cubrirte, nada que pueda ocultarte. Eso es lo que hay, eso es lo que eres. Ahora, no nada más muestras tu vulnerabilidad en ese sentido, sino que muestras tu necesidad del otro. Cuando estás dispuesto a recibir al otro o a la otra para planificar su deseo natural, que esto no es cosa vergonzosa ni es una cosa mala, sino que en esa disposición de la sexualidad, de las diferencias entre varón y mujer, y en esa apertura hay una disposición para mostrar que estoy abierto a recibir a la otra, o estoy abierto a recibir, o abierta a recibir al otro. Muestro mi necesidad del otro. Muestro que no soy autosuficiente. Estoy determinado o determinada de tal manera. Necesito de la acción de la otra o del otro para sentirme bien. Fíjense cómo podemos entender el placer como consecuencia de la apertura al otro, como consecuencia del reconocimiento de mi limitación, como consecuencia del reconocimiento de lo que me hace falta. Incluso que de tal modo, durante esos momentos de intimidad, puedo, si soy varón, experimentar de manera íntima la feminidad que yo mismo no soy, pero que es mi esposa. O si soy mujer, puedo experimentar la masculinidad que yo misma no soy a través de mi esposo. De tal modo que mi feminidad es la feminidad de mi mujer, mi masculinidad es la masculinidad de mi marido. Espero que me dé a entender. Por eso, el momento de la consumación, el momento de la intimidad, es el momento en el que el matrimonio está planificado, no nada más por una cuestión legal, que es una cosa antigua o que es una cosa que considera el derecho romano e incluso el derecho canónico eclesiástico, el Código de Derecho Canónico, que se editó en los 80, lo editó en los 80 Juan Pablo II, está considerando esto. Un matrimonio es válido
si se consumó, si no se consumó, nunca hubo matrimonio, pero si sí se consumó y si hubo hijos de por medio, sí fue, en general, por así decirlo, porque yo no soy un canonista, no soy canonista, no soy experto en esto, fue un matrimonio válido. Bueno, además de esta consecuencia o de esta concepción legal, está esta concepción humana. Acuérdense, perdón. Hablar de sexualidad es hablar de vulnerabilidad, pero de vulnerabilidad abierta al placer, abierta al gozo, abierta a la alteridad que la mujer es para el hombre o que el hombre es para la mujer. Y esa apertura, además de la alteridad, al reconocimiento de mis propios límites. Y por eso mismo es amor. No nada más porque yo esté adquiriendo un placer egoísta, sino que me hago instrumento, al mismo tiempo que soy fin, me hago instrumento del placer del otro. Y entonces, como ambos están siendo instrumentos y fines en esos momentos, no hay fornicación, no hay, no hay vergüenza, no hay algo de lo que tener pena o de lo que tener miedo, porque ambos en esos momentos tanto son medios como son fines. Y esa es la manera de planificar el matrimonio en un sentido muy concreto. Esto es hablar de concretud, hablar de esta intimidad sexual entre varón y mujer que están bajo esta condición de legalidad y bajo esta condición de universalidad y de todo lo que hemos visto que caracteriza al compromiso matrimonial, propiamente el compromiso, es lo que lo va determinando. Bien. Sigo leyendo. Bueno. Es un contrato simulado, entonces, si no se planifica, ¿no? Por eso es el momento culminante del comienzo de una vida matrimonial, etcétera. Ahora, si el otro no es capaz de tener fertilidad o si el otro no es capaz de sostener una intimidad sexual, en este sentido, pues es un contrato simulado porque no se le está dando al otro lo que realmente necesita o lo que le hace falta en un sentido sexual. Pero eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el mismo derecho canónico muestra que si hay una incapacidad por alguno de los cónyuges, pues ese matrimonio no existe propiamente. Vamos a ir leyendo. Pero si esta incapacidad para realizar el acto conyugal sobreviniese después del matrimonio, el contrato es legal y no puede ser anulado ni su legalidad quedar disminuida ante dicha eventualidad de la que no se es culpable, por ejemplo, por la edad o por una enfermedad o por una disposición física. La adquisición de un cónyuge, ya sea de un marido o una esposa, no se produce por un hecho, es decir, el débito conyugal. Es decir, una pareja sexual no se convierte inmediatamente en un marido o en una esposa. No tiene todas esas características. Sin contrato anterior, lo que es necesario es el contrato, no nada más el contrato legal, sino también la disposición interior, y lo que habíamos visto sobre la capacidad de amar y la capacidad de entregarse, etc. Ni tampoco se produce por un pacto, simplemente porque hay un contrato sin el consecuente debido, sino solo por la ley. Aquí vemos más claro lo que ya habíamos planteado. Es decir, que es la consecuencia jurídica de la obligación entre dos personas que se comprometen a la unión sexual exclusivamente sobre la base de una recíproca posesión de cada uno. Posesión que al mismo tiempo es realmente efectiva por el recíproco uso de las facultades sexuales del otro. Esto es usus facultatum sexualium alterius. Bien, creo que ya incluso en un sentido más místico, en un sentido más interior, más íntimo, ha quedado más claro. Si no, por favor, háganme sus preguntas. Saben que a mí me gustan este tipo de temas, háganme sus preguntas, por favor. Bueno, después, título 2, Derecho
de los padres, es decir, del padre y el hijo. ¿Cómo es la relación del padre con su hijo? Vamos a ver cómo aquí Kant empieza a aparecer, o empieza a ir muy en paralelo de Locke. Dice, 28. La relación del padre con su hijo. Del deber del hombre para consigo mismo, es decir, hacia la humanidad en la propia persona, surge, por consiguiente, un derecho personal entre los sexos opuestos, de adquirirse el uno al otro como personas de modo real y recíproco mediante el matrimonio. Es decir, si hay un derecho de que el hombre tome mujer, si hay un derecho de que la mujer tome hombre, por esta disposición natural. De igual forma, del hecho de la procreación por la unión así constituida, se sigue el deber de sostener y criar a los hijos como productos de dicha unión. Es decir, ¿de dónde viene el derecho que tienen los padres sobre los hijos? Simplemente de su unión natural, simplemente del hecho de que ambos participaron para su concepción. Entonces, como ambos padres son responsables de la concepción del niño, entonces ambos tienen derechos sobre él. Por consiguiente, los hijos, en tanto personas, tienen al mismo tiempo un derecho innato de origen, distinto a sus derechos hereditarios, de ser educados bajo el cuidado de sus padres hasta que sean capaces de sostenerse por sí mismos. ¿Cómo es la diferencia entre derechos naturales o derecho innato de origen y derecho hereditario? Bueno, derecho hereditario es lo que te correspondería para que tú seas o para que tú completes una sucesión testamentaria. Es decir, si tus padres tienen casas o tienen ranchos o animales o propiedades, todas esas cosas no van para otra persona, sino que van para ti. Eh, a ti te tocarían por derecho hereditario. Pero supongamos que tus padres no tienen nada que dejarte, ¿no? No tienen casas, no tienen terrenos, no tienen ganado, no tienen propiedades. Entonces, no existe propiamente ese derecho hereditario. No hay nada que heredar, pero lo que sí, a lo cual sí tienes derecho innatamente y por origen, es a una educación y a un sostenimiento o una manutención. Tus padres, desde que te conciben, tienen esa obligación contigo, ¿sí? Porque tú eres débil, ya habíamos hablado de esto, porque el hijo es débil, porque el hijo no puede valerse por sí mismo, entonces necesita de sus padres. Por eso dice, hay un derecho innato de origen y distinto a sus derechos hereditarios de ser educado o de ser educados bajo el cuidado de sus padres hasta que sean capaces de sostenerse por sí mismos. Y esta disposición les pertenece por ley inmediatamente, es decir, sin requerirse un acto jurídico. Por el simple hecho de ser un hijo, ya tienes la capacidad de ser, ¿cómo decirlo? De ser cuidado por tus padres, sin que haya un hecho jurídico o sin que haya... Oh, ya me fui. Esperen. Sin que haya un acto jurídico particular. Aquí está. Que así lo determine. Es decir, no es que cuando el bebé nace tiene que llegar un juez a sellar papeles y decir, a ver, señor, señora, a partir de este momento ustedes son responsables del niño hasta que cumpla 18 o hasta que cumpla 21 o hasta que él pueda darse de comer a sí mismo y pueda fundar otra familia. No, sino que es desde ese momento, ipso facto, por ese mismo hecho, no por alguna otra cosa distinta. Vale, sigo leyendo. Pues de lo que aquí estamos hablando que se produce es una persona. Y es imposible pensar que un ser dotado de libertad personal es producido meramente mediante un proceso físico. Ve qué belleza tiene Kant aquí, qué espiritualidad. Lo que se produce no es nada más una criaturita, no es nada más un niño o una niña de unos pocos kilos de peso. Lo que se produce es una persona, es una espiritualidad, es una libertad en concreto, es una voluntad en concreto, es una racionalidad en concreto, no una cosa distinta o no una cosa, sino un fin en sí mismo. Un fin que es mucho más valioso que todo el universo inanimado junto, como dice Tomás de Aquino.
una sola persona es mucho más valioso que todo el cosmos inanimado junto. Y esta persona nace o es producida no nada más mediante un proceso físico. Claro, aquí Kant no le importa el proceso, sino que le importa que la finalidad o el fin de ese proceso que fue la gestación no es una cosa, sino una persona que está dotada o es un ser dotado de libertad personal. Vale, continúo. Por eso, en la relación práctica es una idea totalmente correcta e incluso necesaria considerar el acto generativo como un proceso por el que una persona es traída al mundo sin su consentimiento y es puesta en él por voluntad responsable de otros. Es el típico caso del adolescente enojado que dice, a mí no me preguntaron si quería nacer o no, y golpea la puerta y se encierra en su cuarto. A nadie de nosotros nos preguntaron si queríamos nacer. Tú no has nacido, no has llegado al mundo por tu propia voluntad, ¿no? No. La existencia la has recibido como un don. ¿Por qué? Porque no la elegiste, así como los regalos no se eligen propiamente. Los regalos simplemente se reciben. La existencia la has recibido, no te la has dado tú a ti mismo. La vida misma es un don, porque no ha dependido de tu voluntad. No has querido venir a este mundo, sino que has recibido tu existencia de otros, por la voluntad de otros, por la voluntad de Dios, a través de la voluntad de tus padres. Tus padres han querido que existieras, tus padres te concibieron, te engendraron. Bueno, ¿qué significa eso? Que no tenemos la capacidad o no hemos tenido la capacidad de venir al mundo por nuestra propia voluntad. Y eso es uno de los límites de la razón, por supuesto, porque la razón tendría que dar incluso cuenta de sí misma. Pero eso es una cosa que nosotros no podemos hacer en función de nuestra existencia. No somos la causa nosotros mismos de nuestra existencia, en un sentido efectivo, porque nosotros mismos no hemos efectuado nuestra propia existencia. Nuestra existencia, nuestro ser, siempre se lo debemos o a otros dos, a padre y madre, y también al grado sumo de ser que Dios mismo es y que participa en las demás cosas de su propia existencia, más que su propia existencia, de su propio ser. Aunque eso en algún punto tienen que tocarse en Dios. Bueno, la vida misma es don. ¿Mm? No hemos elegido existir, sino que existimos por voluntad responsable de otros. Ahora, ¿qué significa esto para Kant? Sigo leyendo. Por tanto, este acto conlleva una obligación para los padres de hacer que sus hijos, tanto como su capacidad se lo permita, estén satisfechos de la condición que han adquirido. Es decir, los hijos nacen por voluntad, sí, la mayoría de las veces. Hombre, es posible que haya hijos que no sean propiamente visualizados, simplemente se da que los padres tienen intimidad y la madre está embarazada, pero no lo esperaban. Pero bueno, si estás en un matrimonio, pues bienvenidos sean los niños, ¿no? O bueno, ya me dirán ustedes su opinión. Por eso los padres no pueden considerar a sus hijos como no pueden considerar a su hijo como si se tratara de una cosa creada por ellos mismos, porque es un ser dotado de libertad y no puede ser porque un ser dotado de libertad no puede ser considerado así. Es decir, el padre por su propia voluntad el padre, porque por su propia voluntad, porque ellos mismos han tenido intimidad y saben lo que eso conlleva, saben que un acto de intimidad provoca la vida, comunica la vida, para eso es la sexualidad, claro, para el placer y para la unión, pero se sigue también que principalmente es para comunicar vida. Como los padres han tenido por su voluntad esta acción, pues bueno, también tienen la obligación de sustentar a su hijo en la medida en que su capacidad se lo permita. Ahora, y por el mismo hecho en que el niño nace como una persona, nace como un ser dotado de libertad en potencia, a pesar de que él mismo cuando nace sea frágil y no ha desarrollado su capacidad de razón, lo desarrollará si todo va bien, no puede ser considerado el niño
al aborto. No tienen derecho de destruirlo como si fuera algo de su propiedad, ni siquiera de abandonarlo a su suerte, pues han traído al mundo a un ser que con ello deviene un ciudadano del mundo. Fíjense qué belleza. Kant está ya pensando en su cosmopolitismo. Y han puesto a dicho ser en un estado por el que no pueden entregarse a tratarlo con indiferencia, conforme a los conceptos naturales del derecho. Tú podrías decir que Kant es muy frío, pero en realidad eh, muy sensible en el fondo, en el trasfondo de todo esto. Permíteme. Déjame revisar algo. Bien, vamos bien. Vale, vuelvo a compartir mi escritor. Esto es interesante. Vamos a trasladarlo a nuestros problemas posmodernos. El problema del aborto. Como ustedes saben, hay dos propuestas básicas o hay dos posturas básicas. Los pro-life y los pro-choice, es decir, los pro-vida y los pro-elección. ¿Qué dicen los pro-vida? Bueno, que la vida debe ser respetada independientemente de quién sea, si sea de la madre, si sea del niño, no del producto. Los fetos no son productos, ¿o sí? Son personas, porque tienen ya toda esa disposición, tienen la capacidad de racionalidad, tienen la capacidad natural de llegar a pensar. Bueno, y los pro vida dicen que la vida debe ser respetada, cualquier tipo de vida, la vida intrauterina, la vida del neonato, la vida sobre todo del indefenso. ¿Qué dicen los que son pro elección? Bueno, dicen que solo es capacidad de la mujer gestante, de la mujer embarazada, el decidir lo que hace con su embarazo, porque ella es la que está aportándolo, ella es la que está llevándolo, entonces solo la mujer embarazada puede decidir sobre lo que está pasando sobre ella misma. Y entonces está el argumento de que si es mi cuerpo o que si no es mi cuerpo, dicen algunas, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo. Sí, pero también le responden otros. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, pero no con el cuerpo de otro. Y más cuando ese cuerpo es un cuerpo de un hijo tuyo que se está gestando en tus entrañas. Mm, bueno, ¿qué podemos decir kantianamente al respecto? Este mismo párrafo. Veamos dos argumentos principales. Los padres no pueden decidir sobre su hijo, porque su hijo no es una cosa. Ojo, primer argumento, el hijo no es una cosa. ¿Por qué no es una cosa? Porque tiene la capacidad de ser racional, de ser un agente racional libre. No lo es quizá ahora, no lo es quizá ahora en acto, no está haciéndolo en este momento porque es demasiado débil o porque no tiene la facultad de habla o simplemente porque se está formando en las entrañas de su madre, pero lo será por naturaleza, por tendencia, llegará a hacerlo. No es una cosa. Y por otra parte, los padres no pueden destruir a sus hijos porque no son su propiedad. Tú puedes destruir las cosas que son tuyas, tú puedes destruir tus cuadernos, puedes destruir las cartas de tu ex porque ya no son de tu ex, sino que son tuyas, él o ella te las dio. Tú puedes destruir tu casa si tú quieres construir una nueva, tú puedes matar a tus animales si te los quieres comer, etcétera. Pero esas son cosas, no son personas. Sobre las personas no tienes ningún derecho porque no son tu propiedad. Las personas no son medios, son fines en sí mismos y como fines en sí mismos tienen su propia dignidad de no estar bajo la legalidad, o más que de estar bajo la legalidad, no estar bajo el dominio de alguien más, por el simple hecho de ser agentes libres racionales. ¿El niño lo es? ¿El niño gestado? Sí, por supuesto. No lo es ahora en acto, pero lo es en potencia. Y como tal no puede ser considerado como una propiedad porque no es cosa. Fíjate cómo el argumento 2 descansa sobre el argumento 1. No es propiedad porque no es cosa. Así los padres no tienen derecho de matar a sus hijos.
no tienen derecho de destruirlos, ya sea afuera del útero o adentro del útero. Y esto es importante. Ahora, tú sales muy bien armado con estos dos argumentos para refutar las propuestas abortivas. Y pues bueno, eso es una cosa bastante útil, yo espero que a ti te sirva. También habla Kant de que no conviene que un padre abandone a su hijo porque el derecho siempre está de parte del débil, el derecho siempre está de parte de quien lo necesita. Y en este caso, conforme a los derechos naturales, o conforme a los conceptos naturales del derecho, más bien, perdón, no puede un padre abandonar a su hijo. El hijo depende de él. Y ojo, fíjate, no está aquí hablando Kant de compasión en una primera instancia, aunque parece que en un trasfondo sí parecería hablar de la compasión. Sigo leyendo. Ni siquiera podemos comprender cómo es posible que Dios pueda crear seres libres. Ojo, esto es importantísimo para el desarrollo de la filosofía posterior, es un bombazo esto. La libertad no siempre es razonable, la libertad es un hecho. Pues por lo que se ve, si todas las acciones futuras de estos estuvieran predeterminadas por aquel primer acto que es Dios, estarían contenidas en la cadena de la necesidad natural y por tanto no podrían ser libres. Y aquí está lo contrario. Pero como humanos, somos libres de hecho. ¿Por qué? Porque puedo hacer cosas que estén fuera de mi naturaleza, ¿no? Puedo hacer cosas que vayan incluso en contra de mi naturaleza. Puedo hacer cosas que solo dependan de mí o que solo tengan su causalidad en mí y no en el mundo. Esto se ve en persona y sociedad. La libertad no es una causalidad del mundo. La libertad está fuera del mundo. La libertad no es una causalidad del mundo, es una causalidad distinta. Es una causalidad que viene de la interioridad del hombre, que viene de la racionalidad, aunque muchas veces no. Y eso es un misterio, es uno de los grandes misterios que Kant tiene que resolver. Ojo, en última instancia, siempre, casi, en general en todos los temas filosóficos, o casi en todos los temas filosóficos, nos topamos con pared con la libertad, porque la libertad deja de entenderse o deja de explicarse causalmente, porque ella misma es una causa distinta. Bueno, sigo leyendo. Pero como humanos somos libres de hecho, como se demuestra por el imperativo categórico en la moral. ¿Se acuerdan del imperativo categórico que expliqué en clase? Bueno, aquí está. Y la relación práctica basada en una decisión suprema de la razón, aunque no siempre es entendida así. La libertad no siempre es entendida desde la razón. Hay muchas veces en que no se puede hacer así. Sin embargo, la razón no puede hacer que la posibilidad de tal relación de causa a efecto sea concebible desde el punto de vista teórico, es lo que les decía. No siempre se puede entender la libertad en un sentido racional. ¿Por qué vuelves con tu ex? ¿Por qué te gusta aquella niña mala o aquel niño malo? Simplemente por una acción de libertad que no siempre puede entender la razón. Sin embargo, la razón no puede hacer que la posibilidad de tal relación de causa a efecto sea concebible desde el punto de vista teórico, porque ambos son suprasensibles. Tanto la razón como la libertad no son del cosmos, no son de este cosmos o no son de este mundo, porque siguen una causalidad distinta. Todo lo que puede esperarse de la razón en estas condiciones sería exclusivamente que probara que no existe contradicción implícita en la noción de creación de seres libres. O sea, Dios sabe por qué hace las cosas, a pesar de que muchas veces nosotros no podamos entenderlo. Y esto puede hacerse al mostrar que la contradicción solo surge cuando, junto con la categoría de causalidad, la condición de tiempo es trasladada a la relación con las cosas suprasensibles. Esta condición, al implicar que la causa de un efecto debe preceder al efecto como su razón de ser, es inevitable al pensar en la relación de los efectos de los sentidos entre sí. Y si este concepto de causalidad tuviera que tener realidad objetiva en el ámbito teórico, también tendría que estar referido a la esfera suprasensible, es decir, lo que no está en el cosmos, lo que no es de este mundo material. Pero la contradicción desaparece cuando la pura categoría separada de toda clase de condiciones sensibles es aplicada desde la perspectiva moral y práctica. Una manera de entender lo suprasensible es a través de la vida práctica.
porque la vida práctica está hecha de acciones, no está hecha de cosas materiales, sino de acciones que dependen de nuestra razón y de nuestra voluntad. Y por consiguiente, como es una relación no sensible al concepto de creación, y por consiguiente, como en una relación no sensible al concepto de creación, ¿cómo podemos entender la creación? Dice Kant, no a través de las cosas materiales, sino más bien a través de la acción. Habría que tratar de entender desde nuestra naturaleza racional y voluntaria por qué Dios es un creador libre o por qué Dios es un creador que al mismo tiempo es un agente libre, supremo y soberano. Vean cómo Kant también tiene sus intereses teológicos. El jurista filósofo no ha de considerar aún, en cuanto se remontase a los principios últimos de la filosofía trascendental, esta investigación como una sutileza innecesaria en metafísica de las costumbres, o como un perderse en una oscuridad sin propósito, si se tiene en cuenta la dificultad de hacer justicia de esta investigación sobre los fundamentos de los principios del derecho. Es decir, el considerar a Dios o el pensar sobre Dios como un agente racional libre no es una cosa vana, sino que es uno de los grandes ejes de la filosofía trascendental, como ya les decía en una de las clases pasadas. Para Kant, la metafísica se estudia desde la ética. Lo que no podemos entender desde el mundo, es decir, Dios, la libertad, la razón, etcétera, puede entenderse poco a poco desde la moralidad y desde la vida práctica. Bien. Voy ya entonces a la última parte, que es la de los derechos del padre. Permítanme. Dice 63, 29, los derechos del padre. Sigo leyendo. Bueno, retoma Kant aquí hacia lo que quería llegar, que es hablar de los derechos del padre. Del deber anteriormente indicado se desprende necesariamente el derecho de los padres a guiar y formar al hijo, ¿se acuerdan? Va muy en consonancia de lo que dice Locke. ¿Para qué es el poder paterno? Para guiar y para formar. Básicamente lo mismo, dice Kant, al hijo, en la medida en que éste sea incapaz de hacer uso adecuado de su cuerpo como organismo y de su mente como pensamiento. Entonces, los padres, ¿para qué están? Por una parte, para nutrir nuestro cuerpo para que llegue a su plenitud como un adulto, y por otra parte, para formarnos, para educarnos, para que tengamos un uso de la razón semejante al de nuestros padres. Ello implica su alimentación y el cuidado de su educación. También incluye en general la función de formarlo y contribuir a su desarrollo práctico para que sea capaz en el futuro de sostenerse y progresar por sí mismo. Es decir, el poder paterno se acaba cuando empieza la independencia del niño, es decir, ya del niño hecho hombre. Así como a su desarrollo moral, cuyo abandono recae como culpa sobre los padres, es decir, es culpa de los padres si no hay un buen desarrollo moral del niño y si ellos no hicieron alguna cosa para corregirlo, o eso parece decir. Toda esta formación ha de continuarse hasta que el hijo alcance el momento de su emancipación, emancipatio. Si les suena esto muy de Estados Unidos, pues es verdad. Acuérdense que va en consecuencia de Locke y los padres fundadores de Estados Unidos fueron grandes lectores de Locke, que es la etapa de su independencia económica. Fíjate cómo Kant le pone un énfasis a lo económico. ¿Cuándo eres independiente? Cuando tú puedes pagarte tu comida, tu renta, tu alcohol, tu cigarro, no sé, eso solo sí lo haces, etcétera. En este momento, los padres, es decir, el de la independencia económica, los padres renuncian prácticamente a su derecho paternal de mandar, como a cualquier deseo de que les sea reembolsado algo por sus cuidados previos y molestias. Es decir, nosotros como hijos no estamos obligados a reembolsar a nuestros padres lo que gastaron en nuestros cuidados. Pues respecto a tales cuidados y molestias generadas, una vez que el proceso educativo está completo, los padres solo pueden recurrir a sus hijos mediante un deseo fundado en la obligación que tienen sus hijos de ser agradecidos como un deber de virtud. Ojo, un deber de virtud, pero no un deber legal. Es decir, tú puedes ayudar una vez que eres maduro a tus padres, pues sí, tienes el deber de virtud de hacerlo, de asistirlos, de ayudarles, incluso económicamente. Pero aquí Kant no está hablando de un deber legal que tú tengas que pagar pensión, etcétera, aunque eso también es un tema del cual podemos hablar. Del hecho que los hijos tienen una personalidad, se desprende que no pueden ser considerados como propiedad de los padres. Aquí Kant está añadiendo un argumento a lo que ya había dicho. ¿Por qué los niños o por qué los hijos no son propiedad de los padres? Sino solo les pertenece en el sentido de estar dentro de su posesión
como otras cosas que se tienen de modo separado a como se poseen todas las demás y que pueden ser devueltas aún contra la voluntad de los sujetos. Por ejemplo, que tú vayas con tu niño para cualquier lado, no porque sea tu propiedad, sino porque está a tu cargo, ¿no? Por esto, del derecho de los padres no es solamente un derecho sobre una cosa, perdón, y además es intransferible ius personalissimum, es decir, nadie más que los padres puede ocuparse de sus hijos tanto en su alimentación como en su educación, a menos que haya alguien haciendo las veces de padre, ¿no? Pero en estricto sentido sería otro padre. Pero tampoco es simplemente un derecho sobre una persona, sino que es un derecho personal con índole de cosa, esto es, un derecho constituido como personal y ejercido después a la manera de un derecho real. Por tanto, es evidente que el derecho personal de tipo real es un título que debe añadirse necesariamente en ciencia del derecho a los títulos de derecho real y de derecho personal, siendo incompleta la división del derecho exclusivamente en estas dos clases. Pues si el derecho de los padres a los hijos fuera tratado simplemente como un derecho sobre una cosa, esto es, a una parte de lo que pertenece a la casa de los primeros, sus hijos podrían encontrarse no solo bajo el deber de volver a la casa paterna, cuando huyen de esta. Si es así, si así se lo exigieran los padres, sino que estos estarían autorizados a atraparlos e incautarlos como objetos o ganado que escapó de la casa, pero eso no es verdad. El hijo regresa cuando él quiere, a pesar de que sus padres tienen la facultad de ir a buscarlo, pero no, digamos, si el hijo se fue por su propia voluntad, no tienen por qué regresarlo a golpes o por la fuerza, digámoslo así, ¿no? Bueno, esta ya es el fin de la lectura de Kant. Espero que haya quedado más entendido. Espero que hagan su tarea. Acuérdense. Todavía de algunos estoy esperando algunas cosas que me hacen falta. Mándenlo, por favor. Yo tengo que subir calificaciones. A pesar de que ahorita ha habido flexibilidad por esto de los sismos. Manden, por favor, lo que ya hicieron de Kant. Manden su tarea de Kant. Empiecen a leer Familiaris Consortio a la de ya, porque necesitamos ya terminarla. Y necesitamos hablar ya sobre el sentido económico, vamos a hablar sobre las empresas, sobre la economía de mercado, el liberalismo económico, etcétera, pero esto no es posible si ustedes no avanzan o si ustedes no hacen lo que tienen que hacer. Por favor, les pido entonces mucha cooperación, mucha comprensión. Yo sé que estamos todos tensos, tenemos cosas que hacer y más nos vamos a apurar porque ya hemos perdido mucho tiempo. Entonces es necesario que ustedes pongan de su parte, muchachos. No estaría bien que no lo hicieran, o más bien se espera que lo hagan. Muy bien, espero que vean este video. Si no pueden hacerlo, pues júntense con alguien más para verlo. Y también espero que nos veamos pronto todos. Realmente un saludo y un agradecimiento a todos. Un abrazo fuerte de mi parte con todos ustedes porque sé que han sido días difíciles. Y pues les deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Muchas gracias por ver este video y espero que podamos seguir hablando sobre esto. Mándenme sus dudas. A mí me gusta mucho que me consulten, por favor, mándenme sus dudas cuando puedan. Cuídense entonces, muchachos. Buen fin de semana. Adiós. Gracias.